Este tema es el Día Nacional, 27 de septiembre, Día Nacional de los Niños, Niñas y Adolescentes. Decíamos que estamos con un 52,7 de pobreza en Argentina. El 70% de los niños son pobres. Más de 1.700.000 niños se van a dormir sin comer. Los comedores no dan abasto porque además no tienen comida, mientras los galpones están atascados de alimentos. 5.000 toneladas de alimento, Petovelo, devolvelo. Sí. No está mal ese dicho, Petovelo, devolvelo. Chicos, por favor, necesitamos los alimentos. Pero más allá de eso, hay un tema que a mí me interpela muchísimo, que lo hemos tratado acá, que me duele. Y me parece que vos que estás del otro lado tenés que informarte, tenés que saber por qué te están engañando y por qué vuelven a estigmatizar, a violentar a los niños, niñas y adolescentes. Y estoy hablando de este proyecto que pretende bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. Para hablar de esto estamos en comunicación telefónica con Lisandro Pellegrini, él es subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, que por supuesto el Ministerio tiene una postura muy clara respecto a este tema. Lisandro, buenas noches, Caro y Yami te saludan. Hola, ¿cómo les va? Buenas noches, Caro, buenas noches, Yami. Un gusto hablar con ustedes. Gracias, muchísimas gracias por atendernos en un día que parece casi una ironía, hablar del Día Nacional del Niño, Niña y Adolescente, cuando todas las políticas públicas e incluso estos proyectos apuntan a, no sé, exterminar a los pibes directamente. ¿Cuál es la postura respecto a este proyecto que pretende criminalizar a los chicos a partir de los 13 años? Bueno, sí, nuestra postura es clara. Tenemos una postura respecto del proyecto, es una postura muy crítica, y después tenemos otra postura respecto a la necesidad de discutir estos temas. Claro. Por un lado, nos parece que es necesario el debate, que hay una ley que hoy rige todo el sistema de responsabilidad penal juvenil, que son nuestros pibes y nuestras pibas, en general nuestros pibes, mayormente varones, son los que están en conflicto con la ley penal, que data de la última dictadura militar y está absolutamente desfasada y es vetusta. Bueno, necesita una reforma de manera urgente. Sí, y profunda, y profunda, Lisandro. Y es profunda, correcto, porque el paradigma a partir del cual y en virtud del cual se hizo el sistema de responsabilidad penal juvenil en el año 1978, plena dictadura militar y demás, no tiene nada que ver con los criterios que hoy rigen a nivel universal en materia de responsabilidad penal juvenil. De manera que Argentina ha quedado absolutamente desfasada en ese sentido. Ahora, eso no quita que el proyecto que el Poder Ejecutivo presente es un proyecto que no se puede acompañar de ninguna manera. Claro. Por varios problemas, por problemas de fondo y por problemas de método. Con lo que tiene que ver con el fondo, hoy, 27 de septiembre, se cumplen 34 años de la ley que incorporó al derecho argentino la Convención de los Derechos del Niño. Claro. Esa ley tiene una serie de estándares que Argentina se comprometió a cumplir ante la comunidad internacional. No solo eso ocurrió en el 90, sino que además en el 94 a ese instrumento internacional le dimos jerarquía constitucional. De manera que es muy fuerte el compromiso que Argentina asumió en materia de derecho de niños, niñas y adolescentes. O sea que, perdón que te interrumpa, o sea que este proyecto viola la Constitución, hay que cambiar la Constitución. Sí, hay buenas razones para pensar que es un proyecto inconstitucional. Claro. En primer lugar, básicamente lo que el proyecto, a grandes rasgos, lo que el proyecto propone es llevar la ley de punibilidad a los 13 años y luego sancionar penalmente a las personas de esa edad con las mismas herramientas que hoy sancionamos a las personas adultas. Eso es una de las cosas que está prohibida a nivel convencional, porque a nivel convencional Argentina se comprometió a hacer distinción entre niños, niñas, adolescentes y personas adultas. Y hay 1000 razones. Hay razones jurídicas, hay razones incluso de neurociencia. Hay estudios que actualmente demuestran que los chicos entre los 12 y los 16 años todavía tienen en pleno desarrollo la corteza frontal de su cerebro, no terminan de comprender específicamente la consecuencia de sus actos. Bueno, hay una serie de razones incluso de la neurociencia que nos obligan a tener esta diferenciación. A eso hay que sumarle que Argentina hoy, e incluso con ese paradigma del que hablábamos de la última dictadura militar,
ha decidido responsabilizar a nuestros jóvenes a partir de los 16 años, respecto de la inmensa mayoría de los delitos, y de los 18 respecto a algunas excepciones. Argentina también se comprometió a no ser regresiva. No ser regresiva quiere decir no reconocer menos derechos de los que se reconocen hoy. Esto también es un derecho que le asiste a niñas y adolescentes. Bueno, y que también ahí hay una traba, digo, estos proyectos al final vienen a hacer debates, y ojalá que sea un debate profundo, pero si no son proyectos cirqueros, son proyectos que nos distraen y que saben que no pueden llevarse a cabo, porque si la Argentina se comprometió a no tener una ley regresiva, listo, ya está, no se puede, porque ya tenemos una ley que los ampara, que los cuida, que es mejor. Totalmente. Y te agrego algo a esto que decís, Carolina, vinculado a la demagogia que de alguna manera inspira estos proyectos. Hace poquitos días, 10 días, el Comité de los Derechos del Niño, a nivel mundial, Naciones Unidas, tiene un comité específico que vela por el cumplimiento de todos los países que suscribieron la Convención de los Derechos del Niño. Son 18 expertos internacionales que van país por país viendo de qué manera los estados que suscribieron la convención están cumpliéndolo. Y le hicieron observaciones específicas a Argentina, dentro de las cuales incorporan de manera absolutamente clara la imposibilidad de que Argentina baje la edad de punibilidad más allá de los 16 años. Claro. Tampoco creo que sea casual que ocurra en este momento esa observación. Por supuesto. Ahora, Lisandro, perdón que te interrumpa, pero me genera mucha ansiedad este tema y me dan muchas ganas de que la gente tenga como datos concretos, porque seguramente hay personas que nos están escuchando y vieron en alguna noticia fuerte donde durante días están ahora no, pero cada vez que sucede, con la perolata de un crimen, por ejemplo, cometido por un menor o un pibe de 15, 16 años y se arma el caldo de cultivo de odio contra todos los menores. Pero la verdad es que si vamos a las estadísticas, los menores cometen el 2% de los delitos graves en toda la Argentina. Digo, de todos los delitos graves, el 2% solamente son cometidos por menores. Entonces volvemos a caer en una trampa. Sí, está perfecto esto que decís. Esto tiene que ver con, al principio hablábamos de una cuestión más de forma, otra cosa, una cuestión más de método. Sí. Esta ley, si uno lee el proyecto de ley que manda el Ejecutivo, uno encuentra que dice la razón por la que este proyecto se pone a discusión tiene que ver con el alarmante crecimiento de los delitos cometidos por adolescentes. Y eso es abiertamente falso. ¿Por qué? Yo trabajo en una subsecretaría de política criminal, con el equipo de trabajo que nosotros tenemos en el Ministerio de Justicia, que está a cargo del ministro Mena, y naturalmente bajo la dirección del gobernador Kicillof. Nosotros uno de los trabajos que tenemos es medir la criminalidad en la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires representa el 40% de la población nacional, de manera que los números que nosotros tenemos en Buenos Aires son suficientemente representativos de nuestro país. Y no solo medimos eso que acabas de decir, Carolina, que del total de delitos denunciados en la provincia de Buenos Aires, el 2.2% le son imputados a personas menores de entre 16 y 18 años, o sea, en realidad menores de 18 años. Claro. Sino que, esa es la foto actual. Si vos ves la película, nosotros tratamos de ver qué ocurre desde el 2012 a esta parte. Ese número viene bajando de manera invariable desde hace por lo menos 12 años. Porque ese 2.2% que hoy representan los delitos cometidos por personas adolescentes, en el año 2012 era el 4,5%. Ese 4,5% ha bajado al 2.2% a lo largo de estos 12 años, y si vos desagregás, por ejemplo, los delitos que generan naturalmente mayor estrépito social, que son los homicidios, los robos con armas y demás, en todos los delitos de esas características, la participación de adolescentes viene bajando de manera invariable. Qué bárbaro. Ahora, para mí hay algo que destacar también. Independientemente de que esto ocurra y viene bajando, y esto es un hecho, frente a una víctima que sufre un delito cometido por una persona menor de edad, uno no le puede decir no tenemos nada para hacer, o el Estado frente a este delito no va a hacer nada porque la tasa viene de delincuencia adolescente viene bajando. Tenemos la obligación de dar una respuesta. Como Estado nosotros tenemos que atender a una víctima que padece un delito de estas características. El problema está en pensar que la respuesta frente a eso es
usar las mismas herramientas que usamos con adultos y pensar, por ejemplo, en darle hasta 20 años de prisión a una persona que tiene 13 años de edad. Porque además es incoherente todo esto. Ya lo que nos está pasando con los pibes entre 16 y 18 años es de una incoherencia enorme, porque estamos hablando que primero los cagamos de hambre a los pibes, porque es así. Segundo, en muchos casos viven en ambientes y en contextos de muchísima violencia, y la violencia ejercida por el Estado, porque que los pibes no tengan una casa, que los pibes no tengan acceso a la salud, que los pibes no tengan acceso a la educación, que los pibes no tengan hambre, es violencia. Y después los tenemos que condenar porque van a robar un cacho de pan. Y sí. Nosotros necesitamos desarrollar herramientas acorde a las necesidades de nuestros pibes. Sí. Eso implica trabajar mucho en la prevención, eso implica dar respuestas acorde al desarrollo madurativo de un pibe. Y no podemos, como decías al principio, apelar a este tipo de recursos que están inspirados en demagogia punitiva, como este último proyecto que presenta el Poder Ejecutivo. Ahora, cuando hablamos de la necesidad de debatir la ley de responsabilidad penal juvenil que tenemos hoy, me parece que se llama así, que vos contabas hoy, que sí, desde la dictadura, y que por supuesto que necesita una reforma. ¿De qué debate se habla? Digo, ¿cuáles son los ejes que realmente hay que debatir? Que no es la edad, bajar la edad de punibilidad. No, claro que no. No, claro que no. No, lo que de hecho en este último informe que tiene una semana, que te digo, del Comité de los Derechos del Niño, sí, se habla también de la necesidad imperiosa de que Argentina ajuste su ley de responsabilidad penal juvenil a los estándares de la Convención. Lo recalcan, de la misma manera que recalcan que no hay que bajar la punibilidad, recalcan la necesidad de adecuarlo. Dicho muy rápidamente, la ley de la dictadura estaba inspirada en un paradigma que en ese momento regía en varias partes del mundo, que era un paradigma tutelar, se le dice, y la verdad que hemos avanzado hacia otros paradigmas y otros criterios, donde hoy, por ejemplo, una de las cosas que también dice el comité es la necesidad de empezar a aplicar principios de justicia restaurativa, sí, en la justicia juvenil. El proyecto que manda el Ejecutivo en ese sentido es absolutamente impermeable a cualquier principio restaurativo para situaciones de estas características. Nosotros necesitamos avanzar con principios socioeducativos, pensando que estamos hablando de personas en clara formación y desarrollo. Bueno, hay una serie de cosas que Argentina debe discutir. En este sentido, otra vez, ¿no? El debate no tenemos que postergarlo. El problema es pensar que el único debate posible es el de la punibilidad, porque nuevamente la punibilidad toma el centro de la discusión y parece que nos ponemos a discutir simplemente si son 13, 14, 15, 16, cuando en realidad lo importante es qué vamos a hacer con esa franja de pibes que, como vos bien decís, hoy está hambreada en Argentina. Naturalmente le estamos arrinconando a situaciones de riesgo respecto al cumplimiento de la ley penal. Entonces, ¿cuáles van a ser las herramientas que un Estado como el nuestro, que ha decidido incorporarse a la comunidad internacional a través del reconocimiento de estos derechos, va a abordar esas conflictividades? No, pero yo te escucho, Lisandro, y me parece que es vital dar este debate, pero por otro lado, siento que nos están estafando hasta con este blef de decir vamos a bajar la ley. Es otro circo más, como el que hicieron en Rosario con las cárceles, con lo que, digo, nos tienen de circo en circo para distraernos, porque si esta ley es inconstitucional, bueno, quiero suponer que los diputados y senadores en algún momento se van a poner a discutir y a estudiar y van a decir, che, esto no se puede porque es un mamarracho. Entonces, estamos hablando de algo que no se va a poder hacer, pero sí lo que genera esto, y esto me parece que es lo grave y lo que tenemos que empezar a analizar, es este caldo de odio que se está derramando de arriba hacia toda la sociedad, que está estigmatizando a los pibes, así como estigmatizaron las diversidades y hubo un triple lesbicidio, como estigmatizan a los tipos, no sé, algunos funcionarios públicos y termina un loco asesinando a un funcionario municipal de Almirante Brown, como estigmatizaron a las feministas porque el presidente nos dice asesinas. Digo, hay una cosa de estigmatización que es muy grave, porque mañana vamos a ver un pibe afanando una manzana y va a salir un chabón y lo va a matar. Sí. No, y sí, y además, ¿sabes qué pasa? Este tipo de soluciones tan simplistas, tan lineales, tan alejadas de la realidad, además nos impiden discutir lo que hoy parece ser los problemas que realmente está atravesando la juventud de nuestro país y de varios lugares del mundo.
Hoy nosotros advertimos en la provincia problemas ligados a la salud mental, sí, pero que tienen que ver con consumos problemáticos de apuestas, sobre todo apuestas ilegales. terrible. Un delito que sí está creciendo entre los jóvenes. La única tasa criminal que yo digo que crece en adolescentes a lo largo del último tiempo tiene que ver con las agresiones sexuales. Mira, Esto naturalmente no tiene que ver solo con el crecimiento de los hechos, sino también con una mayor tasa de denuncia, afortunadamente, claro. con la visibilización de estas conductas, el impacto de la ESI, bueno, hay una serie de cosas que han actuado virtuosamente y están visibilizando probablemente una tasa delictiva que antes estaba más Claro, oculta, que invisibilizada. existía, no estamos diciendo que crece, esto existía, lo que pasa que una piba no denunciaba que el pibe de 17 la había tocado, como no denunciaba una señora que el marido la violaba todas las noches. Correcto. Bueno, pero a lo que voy es, este tipo de proyectos que parecen tener soluciones tan rudimentarias, que es encerremos a los pibes. Y acá me permite una pequeña digresión. Cuando vos hablabas de alguna manera de los rasgos principales del programa económico de este gobierno, y da a pensar que el lugar que este gobierno está pensando para ese segmento de pibes es el encierro, Sí, ¿no? Porque o la evidentemente muerte. no va a haber trabajo, vamos a tener tasas de deserción escolar altas, entonces uno tiende a pensar que el encierro parece ser una de las alternativas que este gobierno plantea para la franja de adolescentes. Pero en cualquier caso vuelvo a lo que te decía, el tipo de soluciones tan rudimentarias, tan lineales y tan demagógicas nos impiden entender cuáles son las conflictividades en las que hoy tenemos realmente atravesados a los pibes. Y yo, la verdad, creo que tenemos que ser mucho más sofisticados, Sí. además de ser respetuosos de todos los compromisos internacionales de los que hablamos, por eso hoy el Día Nacional de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente, pero además tenemos que ser mucho más finos en comprender cuáles son las conflictividades que atraviesan a los pibes, sobre todo en épocas de hambruna, como vos decías, Sí. del tipo de las que estamos atravesando. Estamos viendo pibes en la calle, durmiendo en la calle, familias enteras tiradas en la calle, pasando frío, pasando hambre. Digo, también humanicémonos nosotros si vemos pibes en la calle. Acerquémonos, charlemos, preguntémosle el nombre a ese pibito que está pidiendo en el subte. Por favor, seamos humanos nosotros, ya que tenemos un gobierno que los quiere presos, que los quiere encerrados o que los pretende muertos porque es lo que está sucediendo. Bueno, abracemos nosotros también a los chicos. No es solo responsabilidad del Estado. Me parece que hay una responsabilidad nuestra y un deseo, espero que sea un deseo de todos que los pibes estén bien y que no sigan siendo torturados. Lisandro, te mando un beso grande. Gracias por esta charla. Vamos a seguir hablando de este tema y ojalá algún día podamos charlar acá en el estudio porque realmente es un tema que a nosotras nos convoca y nos convoca mucho. Cuando quieran. Para mí va a ser un gusto. Muchísimas Les agradezco gracias. mucho a ustedes. Un abrazo grande. Que anden bien. Un abrazo.